Mega Noticias con Paco Ramírez. Diez meses de Otis, ¿se acuerdan? Las acabamos de ver, aquellas terribles imágenes de la devastación. ¿Qué de la reconstrucción? Las huellas del paso del huracán aún son visibles, aunque Acapulco muestra ya una mejor cara. 80% de la infraestructura hotelera operando, pero no al 100%. 10 meses de muchos desafíos, de una reconstrucción lenta y en muchos casos estancada. Condominios y casas en renta vitales para el turismo aún devastados. Aún así, este verano la ocupación hotelera alcanzó el 71%. Buenas noticias, pero aún falta mucho y la ayuda para Acapulco y Coyuca de Benítez se termina en septiembre. Estamos a unos días, 35,000 millones de pesos en apoyos. Muchos los pendientes por Otis. Municipios como Ajuchitlán, donde simple y llanamente la reconstrucción ni siquiera se ha asomado. Los censos se quedaron en lo que se pudo, faltos de transparencia. Hoy, en el Día de los Desaparecidos, recordemos también que hay todavía 32 personas no localizadas. A 2 meses del aniversario, no podemos olvidarnos de la perla del Pacífico ni de los guerrerenses. Vámonos con los datos duros, las cifras, Andrés Solís. A poco más de 11 meses del paso del huracán Otis, que devastó prácticamente la totalidad del puerto de Acapulco, la reconstrucción no ha terminado. A inicios de agosto, 229 hoteles ya habían reabierto, lo que a decir del secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones, representa 80% de la infraestructura hotelera. Son, según el propio funcionario, 11,128 habitaciones disponibles. Sin embargo, el Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible dijo que esta lenta recuperación en Acapulco impactó el turismo doméstico. Y es que en el periodo vacacional de verano que acaba de concluir, hubo 2,4 millones menos de viajeros nacionales con respecto al mismo periodo vacacional de 2023. Hay hoteles a lo largo de la costera Miguel Alemán y en el Acapulco tradicional que de plano ya no pudieron abrir. Uno de ellos es el histórico Hotel El Cano. Mientras, al primer semestre de 2024, 90% de los restaurantes y pequeños negocios ya habían operado con normalidad. Hasta ahora, la Secretaría de Marina ha recuperado 489 embarcaciones hundidas por el paso del huracán, mientras que el sector asegurador pagó 6,800 millones de pesos por las pérdidas patrimoniales ocasionadas por el meteoro. Por otra parte, este 26 de agosto, al menos una primaria y una secundaria en el fraccionamiento Costa Dorada, otra primaria en la colonia Colosio y una secundaria federal en la zona de la Diana no regresaron a clases porque la reconstrucción no les llegó. Tienen aulas provisionales, no tienen energía eléctrica ni mobiliario y sus instalaciones aún están en mal estado. Otis dejó sin escuela a 184,000 estudiantes de todos los niveles por los daños que provocó en 13,000 planteles de preescolar a bachillerato y para lo cual el gobierno federal y estatal destinaron 314 millones de pesos en su rehabilitación. En pocas horas, Otis causó graves daños y pérdidas humanas y a un año de distancia, Coyuca de Benítez no tiene atlas de riesgo y el de Acapulco sigue siendo el mismo de 2021, que no consideraba la posibilidad de un huracán categoría 3 y Otis fue categoría 5. Es la realidad a un año del paso del huracán. Yo regreso contigo. Así es, Andrés, muchas gracias. Sí, mire, hace 10 meses platicamos aquí mismo en Mega Noticias, en medio de la tragedia por Otis, con la periodista Sandra Romandía, quien nos narró lo vivido aquella noche el 25 de octubre, que arrojó lamentablemente un saldo de 52 muertos. Hoy está de nuevo con nosotros para presentarnos lo que el gobierno nos ocultó, una investigación de MX. Sandra, siempre un gusto, buenas noches. Platícanos qué encontraron.
Hola, muy buenas noches, Paco, gracias por esta invitación. Pues lo que quisimos hacer o lo que hicimos en MX es llevar un registro puntual de las víctimas de Otis a partir de que sucedió el fenómeno y con base en eso investigar a ver si era cierto que solo son 52 muertos. ¿Qué fue lo que encontramos con base a más de 60 solicitudes de transparencia, cruces de bases de datos, registros hemerográficos y demás? Pues que fueron más muertos de los que nos dijeron. El gobierno, como bien dices, dijo 52 muertos, es la cifra oficial que mantiene. Sin embargo, documentos, por ejemplo, de la Fiscalía del Estado de Guerrero, nos revelaron que al menos en las primeras 72 horas de ocurrido el fenómeno, levantaron 68 cadáveres en un listado que pudimos conseguir con localización, causa de muerte, la mayoría por asfixia o por traumatismos, y que deja ver, por supuesto, que no hubo realmente un conteo real, o al menos una versión pública real de lo que ocurrió. Oye, a ver, déjame entender esto y que nuestra audiencia también. En este momento oficial son 52 muertos. Aparte de esos 52, ¿son estos 68 que está marcando esta investigación? No, serían 16 cuerpos más, 16 muertos, personas fallecidas más, a partir de esto que encontramos, 68 en total, mínimo. Ese es un punto, ¿sí? Sí. La cifra oficial no sería 52, sino 68. Y estos muertos, insisto, fueron registrados 72 horas en un lapso de 72 horas después del huracán. Ni siquiera es que las autoridades puedan decir no habíamos actualizado la cifra, etcétera, porque son documentos de fiscalía de los cadáveres que fue levantando. La otra cifra que encontramos muy alarmante es el aumento de cuerpos en los CEMEFOS, en el CEMEFO de Acapulco, ¿sí? Hubo un aumento de 95% de ingresos con respecto al promedio anual anterior, lo cual nos habla que si cada año en todo Guerrero entraban 405 cuerpos más o menos, en solo 2023, en el año del huracán, se registraron 2,000 bueno, solo en Acapulco 1,000 y tantos cuerpos. Es decir, hay una sobre ingreso de cuerpos en el CEMEFO de Acapulco, que por supuesto nos habla de que esto puede ser mayor. Y el tercer dato importante también es que haciendo periodismo de investigación con las funerarias, entendiendo cómo fue todo el proceso esos días, nos dijeron, nos comentaron, nos explicaron, nos dieron los casos de cómo el gobierno les decía mejor que vayan a enterrarlos sin certificados a cementerios ejidales donde no se necesitan, y así ya no quedaban registrados como las víctimas de Otis. Nos comentaron acá todo. Aprovechando la tragedia, aprovechando que había oficinas del Ministerio Público inhabilitadas, que había un desorden, bueno, ¿sabes qué? Entierra y luego vemos, pero luego vemos no pasó nunca. Y yo te agregaría un dato más, y lo comentaba yo hace un momento, 32 desaparecidos a 10 meses. 32 desaparecidos que, caray, lamentablemente, muy probablemente los tendremos que contabilizar al final en el número de muertos. Y que probablemente sean más, porque también las bases de datos que tenemos de personas desaparecidas no están correspondiendo con la base de datos que solo la da con iniciales el gobierno. No pudimos hacer lo que nos diera los nombres para que cuadrara, ¿no? Entonces también presumimos con esta investigación que podrían ser más. Pero los datos concretos, los datos reveladores, ahí están, Paco. Al menos 68 cadáveres levantados en 72 horas después del huracán, y no solo 52 muertos. Más el ingreso a CEMEFO, que también es un número pues que llama muchísimo la atención, este incremento de 95% más de cuerpos ingresados a CEMEFO en este periodo. Un subregistro, víctimas, indigentes, yo le estoy agregando aquí de mi ronco pecho, indigentes, personas no reclamadas, que nadie se enteró, turistas no registrados, vamos, es un número triste y lamentable. Pero bueno, ahora dime otra cosa, lo platicábamos aquella noche de octubre del año pasado cuando tuvimos aquella charla, tú seguías allá en Acapulco y nos decías la falta de alertamiento. Ahora con esta investigación
hay mucho más silencio. Sí, y sobre todo mucha sorpresa y también indignación, Paco, al darnos cuenta que evidentemente no alertaron. ¿Qué fue lo que hicimos? Solicitar, conforme a los protocolos internacionales, qué pasos sí se habían dado y qué pasos no. Y Protección Civil de Guerrero, por ejemplo, nos reconoció en documentos de respuesta oficiales que solo tuvo a 15 personas alertando a una población de 800,000 personas, más los turistas. 15 personas, 3 equipos de 5 personas con voceando en las calles. Esa fue la manera del gobierno de intentar prevenir que hubiera más víctimas, lo cual evidentemente no ocurrió. En ese trabajo de MX también son 3 reportajes, publicamos la cadena de responsabilidades, los nombres y cómo se fueron omitiendo las alertas, las señales, los informes y pues finalmente obtuvimos el desastre que obtuvimos, ¿no? Estás hablando de autoridades municipales, estatales y por supuesto federales. Todas inmiscuidas. Sí, por supuesto. Por supuesto, de los 3 niveles de gobierno, falta de comunicación, falta de protocolos. Según protocolos internacionales, México debió haber pedido ayuda internacional antes, al menos 4 horas antes de que se agravara o que ya fuera a acercarse el fenómeno natural. Nunca tuvo comunicación de solicitud de ayuda internacional. En fin, varios puntos por puntos que nos fuimos dando cuenta y que al lector que le interese puede encontrarlo en mx.com. 3 reportajes que dan cuenta de todas estas omisiones. A ver, nada más para intentar que también nuestra audiencia se interese en estas investigaciones. Son 3. La primera habla del tema de los muertos, del número de muertos. Una segunda que habla de esta parte de los alertamientos, de la falta de seguimiento a los protocolos de protección civil. Y el tercero. El tercero, hablamos de las víctimas colaterales, las víctimas que considera la ONU secundarias, las que no contabiliza el gobierno, las que murieron por falta de medicamentos días después, las que fallecieron hasta la situación insalubre en la que tenían que vivir, sin aire acondicionado, sin ventilador, sin agua, sin posibilidad de lavarse las manos, etcétera, etcétera. Y pues todas estas víctimas que no fueron registradas y que pues evidentemente no van a ser registradas, pero que murieron en el abandono días o semanas después de pasado el huracán. Sandra Romandía, gracias por compartirnos esta investigación de MX y, bueno, por supuesto, aquí abiertos a todo ese tipo de información que nos permite tener herramientas para tomar mejores decisiones. Muchas gracias, Sandra. Los invito a leer el reportaje. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches.